Por un lado, tenemos el aumento de los insumos importados, los precios de insumos importados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los bienes intermedios, los metales, el vidrio, el cartón, los plásticos, eso aumenta en torno al 10% anual. Y además aumentan los precios de lo que fabricamos, que son los alimentos, lo cual genera presiones inflacionarias. Y por otro lado se registran flujos financieros muy importantes que inevitablemente también generan presiones inflacionarias. Hay una creación de liquidez por la vía de los ingresos de corto plazo que repercuten en mayores presiones inflacionarias. La Argentina mantuvo un precio del dólar pretendidamente competitivo. O sea, esto para sostener la tesis de que lo que se está haciendo es un esfuerzo para mantener el tipo de cambio, porque se entiende que la contrapartida de mantener apreciado el tipo de cambio, de mantener apreciado el peso, es perder competitividad internacional. Y eso cuesta plata. El único país donde los productos primarios perdieron un poco dentro de las exportaciones fue la Argentina, porque en todos los otros países lo que se advierte es que en los últimos 5 años creció la participación, que es este 4,2, este 3,7, este 3,6, de los primarios dentro de las exportaciones. O sea, cada vez más el cobre en el Perú, los minerales en Bolivia, el mineral de hierro en Brasil, la soja en Brasil, crecen más que el resto de los productos dentro de las exportaciones. La Argentina se advierte que crece menos, pero sigue siendo muy importante la participación de los bienes primarios. La inversión en la Argentina está creciendo por encima del promedio de los últimos 25 años. La tasa de inversión de la Argentina, medida como porcentaje del producto, es actualmente el 23%, se espera terminar el año en el 24%, y el promedio de los últimos 25 años es 18%. Desde mi punto de vista, este componente de inversión es insuficiente para sostener las actuales tasas de crecimiento. La inversión cada vez más va a bienes durables de producción. El otro dato importante es cómo crece la inversión pública, que era virtualmente inexistente en el pasado. Y el problema es que esa inversión no está teniendo la magnitud suficiente en los tramos intermedios de la economía. Y en los tramos intermedios de la economía, que es el acero, que son los plásticos, que son el aluminio, los bienes difundidos en general, es donde mayores aumentos de precios de importación se advierten. El comportamiento de los salarios descubre lo obvio, que es que, analizado a largo plazo, hemos llegado a una situación en el pico de la crisis, cuando el helicóptero, en que los salarios promedios del periodo, de esa década, o de ese quinquenio, eran equivalentes a los años 40. En la historia del salario de la Argentina hay una etapa eufórica de crecimiento entre el primer peronismo y hasta mediados de los 70, después lo que ocurre acá con el Rodrigazo y compañía, un derrumbe con la dictadura militar, queda estancado el salario real y ahora se advierte una firme recuperación de los salarios. Volviendo al tema de la inversión, quería mostrarles dos grafiquitos que son interesantes, que es ver el crecimiento industrial en perspectiva. Y se advierte que si uno mira una serie de largo plazo de crecimiento industrial, advertirá lo siguiente. Hay 2 etapas expansivas, una arranca en 1960 y termina en 1974. En la base de esta etapa hay un esfuerzo notable de inversión. Siderurgia, hidroelectricidad, contratos petroleros, todas las cosas que permitieron generar una fuerte base material y que permitió esta expansión de la producción industrial. Pues después vienen las dificultades de la dictadura militar, las idas y vueltas. Cuando entramos
cuando salimos de la crisis, ¿qué tenemos? No una industria nueva instalada, sino una enorme capacidad ociosa. ¿Ok? Esa enorme capacidad ociosa es la que se emplea durante este periodo. Ahora, son dos situaciones diferentes. Acá uno tenía industrias flamantes a punto de ser inauguradas y acá tenía capacidad ociosa. La inversión, lo cual no es ninguna novedad, es lo que determina el crecimiento potencial de un sector o de un país. Por eso que yo digo que si nosotros no conseguimos tasa más alta de inversión, el crecimiento potencial se va a ver afectado. Nosotros este año tenemos que terminar de pagar una herencia que nos dejó el amigo Labaña, que fueron la indexación de los bonos cláusula PBI, que son 2.000 millones de dólares que va a haber que pagar ahora en diciembre. El año que viene hay que pagar unos 3.000 de indexación cláusula PBI, hay que pagar la cuota del BODEN 2012, hace falta unos 7.000 millones de dólares. Entonces, si no los produce el comercio, o van a tener que salir a tomar deuda, o van a tener que arbitrar algún mecanismo de absorción de excedente por otro lado. Por ejemplo, un problema que tenemos es que buena parte de la exportación minera y petrolera se queda en el exterior, por ley, está autorizado por ley. Entonces hay que crear los mecanismos para que esa plata venga en mayor porcentaje para atender estos problemas. ¿Qué pasa cuando en una economía se inyecta plata y la economía no reacciona? Que es el caso típico del Japón. La tasa de interés casi nula en el Japón, no hay una expansión de la toma de crédito, que es la línea verde. Y esta ya es una tendencia secular. Después de la crisis de la bolsa en el Japón en los 90, se produce una situación en la cual se crea base, aumenta la oferta monetaria y no se toma el crédito. Esto puede ser porque Japón está invirtiendo mucho en otras áreas del mundo y no en Japón, o puede ser porque hay un rechazo a la toma de crédito. Ahora, miren lo que ha pasado con la emisión de los Estados Unidos. Estados Unidos ha venido ejerciendo desde que estalló la crisis de la subprime una política de provisión abundante de dinero a los bancos. Pero la oferta monetaria, que es lo que tiene que materializar los bancos, no crece, o crece muy lentamente. Y directamente los préstamos caen. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación cuando uno lee en el diario que la Reserva Federal va a bajar más la tasa de interés? Va a conseguir que efectivamente aumente la oferta de dinero y aumente la toma de préstamos, que en el caso de Estados Unidos es particularmente grave porque el endeudamiento fue el gran mecanismo de la economía durante los años, desde la última década. Para navegar en ese panorama tan complicado internacional, la Argentina tiene una experiencia razonablemente exitosa que fue la del año 2009. ¿Qué hizo? Se apropió de los recursos previsionales para utilizarlos para inyectar liquidez en el sistema en los puntos débiles, sobre todo salarios y demás. Avanzó con el desendeudamiento, aprovechando la ocasión para conseguir un canje con quita, y cebó fuertemente el gasto público del mercado interno. La consecuencia tuvo inflación más alta, pero el impacto sobre la macroeconomía fue realmente moderado. Ahora, la situación actual es todavía peor, porque en ese momento todavía se creía que era una fluctuación circunstancial la que estaba pasando en el mundo y que los bancos centrales iban a ser exitosos en resolverla. Ahora nos encontramos con que no han sido exitosos, con que los precios de las materias primas son un verdadero bingo, y que además los países de la región tienden a apreciar inevitablemente sus monedas. Si uno quisiera repetir el esquema de 2009, tendría que doblar la apuesta, que es decir, bueno, nosotros tenemos que conseguir que los países de región fortalezcan el intercambio interregional, los países de la región favorezcan la industrialización de la región y una mayor participación de la industria dentro de las exportaciones. Tenemos que conseguir que el mercado interno se mantenga activo
pero con baja dependencia de las importaciones. Y sobre todo que se creen instituciones financieras que le permitan a los países de la región acceder a financiamiento sin la condicionalidad que le impone el Fondo Monetario.